Muy buenos días, hermanas y hermanos, saludos y bendiciones. Comenzamos a esta hora el programa La Vida en Cristo y tenemos una gran invitada desde República Dominicana, Cebicos Cotuí, la hermana Ana Julia. Hermana, saludo. Hola, padre, buenos días. Dígame cómo usted se siente. Muy bien. Excelente, muy contenta de estar acá participando con usted en este programa. Pues vamos a comenzar invocando al Espíritu Santo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego sagrado de tu amor. Envía tu Espíritu y todo será creado y renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que iluminaste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, haz que, guiado por ese mismo Espíritu, saboremos la dulzura del bien y gocemos siempre de su divino consuelo por Cristo nuestro Señor. Amén. Amén. Hermana Ana Julia, dice San Francisco de Asís, solía decir: dichoso quien no tiene más gozo y alegría que las palabras y las obras del Señor. La repito otra vez: dichoso quien no tiene más gozo y alegría que las palabras y obras del Señor. Vamos a hablar de vocación. Hermana Ana Julia, háblenos de sus orígenes. Háblenos primeramente de su familia. Usted debió tener una familia muy religiosa para que usted fuera religiosa. Vamos a ver. Realmente sí, yo soy de una familia amplia, de padres casados por la iglesia, una familia de 10 hermanos, yo soy la penúltima. Y aprendí realmente lo que es el valor de la vida cristiana con mis padres. Mi padre era presidente de asamblea o ministro de la Eucaristía, catequista de jóvenes, de adultos, y mi mamá también cantaba en el coro y rezaban el rosario todos los días, y eso me fue así como adentrando y llevándome así por ese camino de la fe y esa pasión por querer vivir constantemente en esa presencia de Dios. Yo conocí a su papá, Tabito. Era un hombre de temple, un hombre con una presencia como espiritual, ¿verdad? Un hombre a todo dar, con una entereza espiritual impresionante, ¿verdad? Y usted viene de esa familia, ¿verdad? Y usted viene de la comunidad, esa comunidad Sabana del Río. Sabana del Río. Sabana del Río, allá en Cebicos de Cotuí. Sí. ¿Y qué hacía su papá que como que le imprimió a usted y su papá y su mamá en su familia esa vida cristiana? ¿A qué horas rezaban el Santo Rosario? Ellos por las noches, o sea, cuando llegaban las 6 de la tarde, porque en los campos, cuando llega a las 6 de la tarde ya es prácticamente nos estamos recogiendo para acostarnos y demás. Entonces, Amantina, ya está la cena, vamos a cenar y luego vamos a rezar el rosario, que hay que acostarse. ¿Y rezaban todos juntos? Mis padres nos convocaban a todos, pero no todos acudíamos. Pero yo, como ovejita mansa y como con ese deseo, siempre estaba ahí. Usted ahí era diferente a mi mamá, porque mamá convocaba y había que ir. Eso no era de que fulano faltó, no, había que ir, ¿verdad? No, mis padres sí convocaban, pero no todos. Él nos dejaba en libertad. Siempre nos dejaba en esa libertad. Pero algo que a mí siempre como que me enamoraba como de esta vida en Dios es la gratuidad, la generosidad con que mis padres vivían su vida de fe. Explíqueme eso. ¿Qué de generosidad? ¿Qué hacían sus padres en su vida comunitaria, en su vida cristiana, a nivel de en esa dimensión de la generosidad que le imprimieron carácter a usted? Es que mi padre tenía un taller de ebanistería, ese era su... Era ebanista su papá. Sí, ese era su trabajo. Y mi madre, bueno, estaba en casa con los hijos, como es natural, propio de la época, ¿no? Y todo el que iba a casa, pues, y que le pedía un favor a mi papá o a mi mamá, siempre estaban dispuestos. Allá todo el que iba tenía su comida. Así fuera arroz y habichuela vacío, pero no se iba sin comer. Y en la iglesia, todo lo que necesitaban de hacer, ya sea una reparación, ya sea construir un mueble, una mesa, en la comunidad construir que una capilla, una casa, estaba primero
como el amor y la dedicación, y no le importaba cuánto me iba a pagar. Y eso me llamaba mucho la atención, porque decía, mire compadre, esto se lleva tanto, tanto, se lleva esto y esto, ¿y cuánto es la mano de obra? No, me déme lo que usted quiera. Decía su papá. Sí. Una cosa, vino el ciclón George, septiembre del año 1998, tenía yo un año en Cebicos, y se llevó todo. Todo. Acabó con todo. El taller de vanitaria se lo llevó. Todo. La no casa, la quedó cocina. nada. ¿Y cuánto vivían en la casa en ese momento, septiembre de 1998? Bueno, yo ingresé a la congregación justo en ese año, pero ya tenía 3 meses que me había ido, y en casa solo estaban mis padres y 2 nietos en ese momento. ¿Y vino el río de Cebicos? Sí. El río Cebico, y acabó con todo. Sí. ¿Cómo fue esa experiencia de perder todo? Para mí, eso fue una experiencia para mí de fe. Ajá. Porque de Cebicos me llamaron muchas personas. Yo estaba apenas pues ingresando a la congregación de las Hijas de la Altagracia. En la capital estaba usted. A la cual pertenezco, sí. Y yo apenas era aspirante, y me llamaban insistiéndome con mucha insistencia, dime si tú te vas a quedar en la congregación porque tus padres te necesitan, solo cuentan contigo. Y ahí fue donde yo recibí mayor fuerza de mi papá, porque yo lloré muchísimo, y yo siempre digo, yo debo aprender de la fe de mi papá, que él, cuando yo llegué a la casa, que ellos estaban alojados en la escuela. En la escuela. Dormieron en el piso, comían lo que la comunidad le llevaba. Yo llegué llorando. Y mi papá me dijo, hija mía, yo nací desnudo y tengo ropa. Yo digo como Job, si Dios me lo dio, Dios me lo quitó, bendito seas. ¿A usted le estaban como haciendo presión para que fuera a acompañar a su papá y su mamá a abandonar la congregación? Para que abandonara la comunidad, buscara un empleo y ayudara a mi padre a construir la casa. Esa era la insistencia de muchas personas del pueblo, porque como usted sabe, en Cebicos yo tenía muchos amigos, y cuando ingresé a la congregación yo trabajaba, y ellos tenían mucha esperanza en mí, supuestamente, pero era tan grande la generosidad para con Dios de mis padres, que ellos se alegraron muchísimo de esa decisión. Es decir, que en vez de decirme, mi hija, yo te necesito, ¿qué pasó? Él me dio más fuerza. Incluso le voy a decir algo que a mí me rompió el corazón. No tenía nada, y cuando yo iba a mi casa, mi papá siempre me guardaba el pasaje de regresar a la comunidad, y me decía, mira, esto es para que tú compres lo que necesitas. Y ese día que él no tenía nada, no sé quién le había regalado 200 pesos, y él me dijo, toma mi hija, esto es lo tuyo que yo te guardé. Yo ahí fue que lloré con más deseo, y no encontraba qué decir, porque yo decía, Dios mío, tanto amor, tanta generosidad, es una confirmación de la vocación. Y aunque otros me presionen, aunque el mundo me presione, yo estoy aquí porque Dios y mis padres así lo desean. Y usted, hermana, usted dice que cuando usted entra a la comunidad, usted trabajaba y ayudaba a la familia. Entonces, cuando usted decide, bueno, vamos a empezar. ¿Cómo comienza usted ese proceso vocacional que la lleva al convento de las monjas? Ay, es una historia un poco compleja, bonita a la vez. Yo conocí varias congregaciones en ese deseo interior de querer consagrarme al Señor. Conocí las dominicas de Fátima, que están allá en el pueblo sirviendo desde hace muchos años, las monjas de Carmelita, varias congregaciones. Sin embargo, cuando asistía a convivencia, nunca sentía como esa conexión, no sentía la paz que yo buscaba, y para mí era algo misterioso, porque yo iba a misa y sentía que el Padre siempre me predicaba a mí, que el Evangelio siempre era para mí. Cuando yo llegaba a casa, lloré muchas veces en la habitación, pidiéndole al Señor que aclarara
del todo qué quería para mí, porque yo buscaba y cuando llegaba a ese lugar no sentía esa paz. Y poco a poco, entonces, yo no quería comunicárselo a nadie, no tenía un acompañante espiritual porque lo estaba manejando muy internamente, pero un día una llamada telefónica me dijo, conocí una congregación diferente a todas, es dominicana, son sencillas, son abiertas, una congregación que creo que va contigo y se llaman Hijas de la Altagracia, son dominicanas. Y mientras esa persona que es mi hermano primo, que en ese momento era sacerdote, era seminarista, perdón, mi corazón comenzó a latir. Y yo dije, esto es de Dios. Y en la medida que voy teniendo como esa experiencia en ese discernimiento desde lo que nos dice San Ignacio de Loyola, que el discernimiento, cuando tú encuentras paz, es voz de Dios. Y ahí yo entonces entendí, yo quiero ser hija de la Altagracia. Y decidí ser hija de la Altagracia sin conocerla. ¿Y qué edad usted tenía cuando usted entra a la congregación? 18. 18 años. Y no le decía, mira, tú eres muy joven, estudia primero. Yo la recuerdo a ella, era una jovencita, imagínense, de eso hace 27 años. Sí, hace un rato. Hace 27 años, en ese tiempo usted tenía 18, que no hay que ser muy inteligente para sacar cuenta. Cosa que no voy a hacer. Pero la cuestión es que, ¿qué le aconsejaban sus amigos, aquellos que habían estudiado con usted, los profesores, la gente de la comunidad, la gente de Cevico, ¿verdad? Mucha gente no tan religiosa, su familia, sus tías, sus primas? Yo tuve pocos consejos porque, como le dije, yo no se lo decía a nadie. Ajá. Yo solo tenía una amiga que, como ella me expresó que también tenía vocación, era la única con quien compartí ese secreto que yo guardaba en mi corazón, que ella se llama Belkis, ¿la recuerda? Belkis Hernández. Okay. Y yo le decía, te voy a compartir esto, pero no lo compartas con nadie, porque yo sentía mucha presión social y el pueblo esperaba de mí como que yo iba a ser una persona de renombre en la comunidad. Uh-huh. Tú puedes ser una gran doctora, tú vas a ser una gran profesora, tú vas a hacer esto. Y yo guardaba dentro de mí ese deseo y con nadie lo compartí porque no quería que nadie interfiriera en ese deseo profundo entre Dios y yo. Ok, pero aún así yo sabía, que usted estaba en ese proceso ya lo último, ¿verdad? Entonces, alguien me dijo a mí un día, ella como que tiene una inclinación religiosa, pero es muy bonita, me dijo esa persona. Ella es muy bonita, es decir, como quien dice eso de monja, eso es para gente fea, ¿verdad? Sin saber que a Dios hay que darle lo mejor. Ajá. Pero eso lo intuía quizás porque yo creo que no lo compartí con nadie. Ahora bien, algo que sí sé y fue lo que me ayudó a definir y a decidirme, porque yo tenía una lucha muy fuerte internamente y mucho miedo, es que siento que el Señor me lo mandó a decir con muchas personas, porque muchos en Cevicos y en otros lugares me decían, tú tienes vocación. Y yo decía, yo no tengo vocación. Tú tienes vocación porque todo lo que tú transmite es como el ser religiosa, y eso me estremecía, me daba miedo y yo cambiaba la conversación, pero finalmente Dios ganó. Ok, ya de religiosa, usted entra en la congregación. ¿Cuál ha sido su experiencia? ¿En qué misiones ha estado? ¿Cuáles han sido sus experiencias que más le han llenado, etcétera? He tenido muchas experiencias gratificantes y que han generado en mí como ese fundamento como una experiencia para toda la vida de Dios y sobre todo con la Virgen de la Altagracia. Mi primera misión, cuando profeso, voy a un colegio, luego vivo en Manresa Loyola, es una casa de ejercicios espirituales, y luego me envían de misión a Venezuela, donde estoy allí casi 4 años. Fue una misión pastoral muy bonita, de la que no me arrepiento, y allí siento que se consolidó
del todo mi vocación, mi vida consagrada, con toda la misión, y luego regresé al país ya para hacer mis votos perpetuos, y ahí ya comencé a trabajar en la formación. También en la formación, en esta vida de acompañar, claro, Padre, en este proceso, pues hice mi carrera de psicología. ¿Usted es psicóloga? Ajá. Ajá. Y me fui inclinando tanto por la psicología como por la espiritualidad, como por el acompañamiento. Y desde entonces como que voy trabajando por esas líneas y estoy muy contenta. Creo que el Señor cada vez me consiente más y siento mucha paz y me siento ¿Usted muy se plena. siente muy feliz, muy contenta de ser religiosa? Total. ¿Usted no ha estado en depresión? No, ¿Usted no ha tomado antidepresivo? nunca, ¿No necesita pastilla para dormir? tampoco. Bueno, la cuestión es, hermana, vamos a hablar un poquito ese sentido. Usted como, bueno, ha conocido muchos ambientes, Sí. dentro y fuera de República Dominicana, ahora que está aquí en los Estados Unidos, aunque de paso. Pero la cuestión es lo siguiente. No es un secreto para nadie que de un tiempo para acá, el ser humano, la misma sociedad va tomando distancia de Dios, se va alejando de Dios. Y una de las cosas que a mí me sorprende es la rapidez con la que avanza el mundo en ciertos aspectos, por ejemplo, la depresión. La primera vez que yo vi 2 personas deprimidas fue en el Hospital Damas, en Ponce, en Puerto Rico. Yo no entendía aquello, ¿verdad? 2 gente, pareja de esposos en 2 camas diferentes, en la misma habitación llorando los 2. ¿Y por qué lloran? ¿Y por qué están tristes? No se sabe, ¿verdad? Porque yo en Santo Domingo, yo no había visto eso, gente en depresión. De eso ni se hablaba en mi tiempo, ¿verdad? La gente pasaba hambre, la gente tenía que trabajar desde que amanecía hasta que anochecía para sacarle agua a tierra para mantener la familia. A veces en la casa se comía una vez por día. Uno tenía que trabajar de sol a sol, ¿verdad? Pasar el día en trabajo, a veces duro y forzado, pero no se hablaba de depresión. Sin embargo, lo que en la medida que la sociedad va tomando más distancia más de Dios, más depresión, más amargura. 2023 fue el año récord en suicidio en el mundo, y lo que más se rompe en la cabeza psicólogos y psiquiatras preguntándose, dice que no entienden qué es lo que está pasando, que precisamente los que se suicidan no son los más pobres, ni los más necesitados, ni gente con carencia, son los de los países más ricos y de la gente que le sobra todo, donde cae esa desgracia. Hablemos un poquito, ¿qué es lo que pasa? ¿Cuál es nuestra brutalidad de buscar la felicidad y el gozo donde no está? Mire, padre, usted ha tocado un tema como neurálgico en estos momentos, porque la salud mental en estos momentos es un gran desafío. Y sobre todo por este tema de la depresión que usted toca. El tema de la depresión, como usted dice, es más común. Es común en todos los ambientes, en todas las edades, pero es más común en los jóvenes y en adolescentes, porque hoy día, pues lo que son las pantallas, los dispositivos, son un desafío, y el joven quiere vivir de gratificaciones. Entonces, cuando el joven y el adolescente no tiene lo que se le ofrece en el momento, esa felicidad inmediata, entonces luego cuando no la tiene se deprime. Hoy día hay muchos jóvenes aislados que crecen sin el amor de mamá y de papá, crecen con muchos bienes, como usted dice, en esos ambientes, pero esas cosas no llenan el corazón. Esas son cosas que no dan la felicidad completa. Y no es que sea brutalidad, es que son hijos de esta generación que han crecido en esta era cibernética, donde la felicidad, la mayor parte, es falsa, porque es inmediata. Es como confundir placer con felicidad. Hay una pregunta. Usted entra
a la vida religiosa, 2 meses o 3 después viene el ciclón George, la llaman a usted, mira, tu papá y tu mamá perdieron todo, la casita, la cocina, el taller de banistería, se perdió todo. Usted va y encuentra a su papá en una escuela, lo encuentra durmiendo en el suelo, lo encuentra comiendo no lo que deciden ellos comer, sino lo que se cocina para el grupo que estaba damnificado en esa escuela. Todo el sudor, todo el esfuerzo, todo el sacrificio de la vida de su papá se perdió. Usted llega allí, ¿encontró usted a su papá y a su mamá deprimidos en esa situación? No. Y eso fue lo que a mí me alentó tanto y fue lo que a mí me confirmó una vez más la vocación, porque yo decía, esto que yo tengo, pues, ¿de qué sirve? O sea, dice la palabra, donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Y yo siempre pude ver que lo que estaba en el centro del corazón de mis padres era Dios, porque aunque no tuvieran que comer ese día, estaba el amor de familia. La familia mía, ¿sabe? Si usted me pregunta cómo yo la recuerdo, cuando estábamos todos en casa, yo la recuerdo como una fiesta. Porque mi papá era músico y usted lo sabe. Sí. Entonces, en casa... ¿Qué tocaba su papá? Guitarra. Guitarra. Y la hacía también, la construía en el taller. Wow. Entonces, yo recuerdo mi casa como una fiesta porque cuando llegaba la tardecita, 6 de la tarde, mientras mi mamá preparaba la cena, papá agarraba la guitarra, mi hermana mayor agarraba la marimba, el otro agarraba la tambora, el otro agarraba la güira. Tenía el equipo completo. El equipo completo y comenzaban a cantar. Entonces había un ambiente tan bonito en el patio que solo esperando la cena y tal vez el café y eso, el jengibre, y era como tan lindo, y eso es lo que hoy yo recuerdo con tanto cariño y que para mí es como tener esta felicidad que no la negocio con nada. Hermana, usted es psicóloga. Sí. Dígame en pocas palabras, ¿por qué se deprime una gente? En estos momentos, las personas se deprimen por muchas razones, pero una de las razones fundamentales es cuando no tiene lo que desea. Porque todo ser humano quiere algo en la vida, padre. ¿Y sabe qué? Es ser feliz. Todo ser humano. Entonces, cuando no encuentra esa felicidad... ¿Y por qué no la encuentra? ¿Será que busca donde no hay? Exacto. Ok. Es eso. Porque usted sabe que se han hecho estudios muy profundos y estudios muy serios, instituciones médicas que ni religiosas son, y dan como resultado que cuando la gente vive una fe sincera y verdadera y profunda y fiel, esa gente se deprime poco, no necesita antidepresivos, vive una vida más contenta, vive una vida más feliz, se enferma menos, tiene que ir menos al médico y sobre todo son felices y son longevos, más longevos, es decir, que duran tanto más y tantos años. Y yo siempre repito una cosa, yo soy testigo de eso, porque a veces uno va a comunidades a celebrar misa y yo he cantado en varias comunidades en 28 años de sacerdote, y entonces yo he ido a comunidades y yo veo gente viejita y bueno, te dura 3 meses o 5 meses o un año. Y yo vuelvo a los 5 o a los 10 años y están igualitos o más jóvenes. ¿Sabe qué pasa? Bueno, desde la propia psicología, yo le puedo decir que un neuropsicólogo le puede decir a usted, aunque no tenga fe, que la persona que medita dura más años y es más feliz, porque hay mayores conexiones neurales. Y cuando existen mayores conexiones neurales, existe una paz interna más profunda en ese caso. Ok, pero déjeme una cosa ahí. Porque ahí estamos de acuerdo en la dimensión, es como usted dice, la gente mientras más reflexiona, porque también reflexionar es usar la cabeza, una cosa que se hace poco hoy, y el que usa la cabeza no se mete en tanto problema. La mayoría de la gente se mete en problemas, ¿por qué?
Porque se meten las cosas sin pensar, sin usar la cabeza, sin reflexionar, sin dedicar tiempo a la oración, a la meditación, a ver si esto es bueno o malo, sino que se llevan del instinto y después lo que le queda a la mano, ay, si yo hubiera sabido, ay, cómo me metí yo en eso, ay, cómo yo me casé con fulano, cómo yo hice tal negocio, cómo yo hice tal viaje, cómo yo me metí en tal situación. Es decir, porque lo propio de la gente, nos decía el padre Martin Lane, cuando estaba en el seminario, padre jesuita, que decía Martin Lane, lo propio del ser humano, primero piensa, discierne y después hace la cosa. Y decía él, los dominicanos comienzan haciendo lo que no deben hacer y después viene el arrepentimiento. Sí, es que todo eso que usted ha comentado ahora, realmente es como la definición de lo que se llama discernimiento. Ajá. Y se lo explicó un experto en discernimiento, porque el padre Martin Lane es jesuita. Sí. ¿Y quién es más que los jesuitas para hablar de discernimiento? Es decir, que cuando no solo pensamos, sino que discernimos lo que pensamos, eso entonces baja al corazón. Y ahí entra el discernimiento, porque cuando solo actuamos, podemos cometer errores cuando lo hacemos de manera instintiva. Por eso, mire, ¿qué es lo que sucede en ese sentido? Que a nivel práctico, ¿por qué una gente, eso lo hemos dicho en otros programas, comentando a Monseñor Tomás Alejo, ¿por qué una gente, en vez de comprar leche para alimentarse, compra alcohol para suicidarse? La falta de juicio, reflexionar, pensar, discernir. ¿Por qué una gente, en vez de gastar lo suyo en una banca, enriqueciendo al dueño de la banca, no gaste ese dinero invirtiéndolo en el mejoramiento de su casa, de su hogar, en el estudio de sus hijos, en mejorar la dignidad de su estilo de vida? Es decir, ¿por qué? Falta de discernimiento, de reflexión, de pensar, de usar la cabeza, falta de juicio. Entonces, la mayoría de problemas, cuando la gente viene, por ejemplo, que usted sabe de eso, usted como psicóloga, o donde uno ve, todos los días uno recibe gente que vienen con problemas. Y la mayoría de problemas es, si yo lo había pensado. Sí. Si yo lo había sabido. ¿Sabe sí. por qué, padre? Ajá, ¿por qué? Perdóneme. Todos en la vida tenemos problemas, porque los problemas son parte de la vida, de la cotidianidad. Aquí el punto es qué yo hago con ese problema, qué yo hago con lo que llega a mi vida, a mis manos, a mi corazón, qué yo hago con eso. Y por eso es importante, en estos momentos, más que nunca, hace falta que hablemos de discernimiento, que hablemos de qué la persona debe hacer con lo que quiere, con ese deseo de Dios, con ese proyecto de Dios sobre ti, que a veces lo distanciamos del deseo. ¿Por qué? Porque en el punto neurálgico del discernimiento es discernir acorde a la voluntad de Dios. Y si no oramos y si no meditamos, nunca vamos a darnos cuenta cuál es la voluntad de Dios. Sí, hacíamos un programa hace un tiempito sobre eso, que precisamente necesitamos pensar. Por eso, imaginémonos nosotros Jesús sacaba tiempo para pensar 40 días, noches enteras, se retiraba a orar. Es decir, y en Jesús nuestro maestro, esa dimensión de usar la cabeza, de pensar, reflexionar, esa conexión con Dios en el silencio, ¿verdad? En medio de un mundo que cada vez es más escandaloso, nos envuelve en unas dimensiones que cuando la gente viene a ver, ¿y cómo yo compré esto? ¿Cómo fue que yo me metí en eso? Es decir, y entonces si Jesús, que es nuestro Señor, nuestro Maestro, nuestro guía, nuestro Salvador, hacía eso, era para darnos ejemplo a nosotros, ¿verdad? Claro, es el maestro del discernimiento. ¿Verdad? Porque imagínense, decía el Papa Benedicto XVI, decía, mira, para darse cuenta lo que produce el bien en nuestras vidas, hacer el bien y las consecuencias funestas del pecado, decía el Papa, no hay que ir a una universidad a hacer un curso de años y años. Mira a tu alrededor.
la gente que vive en Dios, la gente que va a la iglesia, la gente que reza, la gente que vive haciendo el bien. Un papá y una mamá, su papá y su mamá, fieles unos a otros, con 10 hijos, ¿verdad? Felices y contentos. Un hogar quizá con carencia económica, pero no con carencia de alegría, de armonía, de felicidad. Entonces, si yo quiero la felicidad, si yo quiero ser feliz y veo que usted es feliz, ¿qué digo yo? Déjame buscar donde buscó la hermana Ana Julia. Pero la cuestión que el ser humano hoy, más que nunca, parece ciego y parece dar golpes a ciegas, ¿verdad? Y como que nos falta ese criterio de usar la cabeza para saber dónde está la alegría y la felicidad. Porque Dios es tan bueno, Dios no te creó a ti para la ruina, para la pobreza, para la miseria, para la desgracia, para la tristeza, para la depresión y mucho menos para el suicidio. Dios te hizo a ti. Yo vengo para que tengan vida y la tengan en abundancia. Por eso cuando hablamos de todas esas cosas, psicología, esas cosas, todo termina en lo mismo. Es que sin mí, dice el Señor, ustedes no pueden hacer nada. Entonces, usted es religiosa, pero ¿cuál es el foco? ¿Cuál es el punto? ¿Cuál es lo central de todo? Jesucristo. Y por eso yo la veo a usted y la veo una mujer contenta, feliz, alegre. ¿O me equivoco? No. Y de Ha entonces, dicho toda la explíqueme. verdad. ¿Cuál es la receta de la felicidad? Ajá, exacto. Porque es que es tan difícil. O es que el ser humano, a veces hay cosas que son muy evidentes que Dios nos las dijo hace tiempo. Mire, sí. Dice la palabra de Dios, libre del Génesis. Dios creó al hombre, creó al ser humano. Hombre y mujer lo creó. Pues el ser humano en su brutalidad empieza, no, que ni hembra ni varón, que la generación esta, que la generación... Tuvo que venir Donald Trump a decirle, señores, ¿usted es hembra o es varón? Repetir lo que Dios dijo en la palabra de Dios hace miles de años. Exacto. Es decir, si nos lleváramos de Dios, no evitaríamos tantos problemas y tantas dificultades. Y entonces ya usted sabe, el matrimonio, ¿qué? Que se puede casar un hombre con otro hombre, un ser humano con un animal, toda la cosa. Viene el Papa, decimos esto, señores, el matrimonio es ¿de quién? De un hombre y una mujer. Lo mismo que hizo Dios en el capítulo 1, 28 y siguiente, es decir, cuando bendijo a Adán y Eva. Es decir, las cosas fundamentales y esenciales nos las dice Dios tan clara, pero nosotros nos aislamos de Dios, nosotros votamos a Dios, nosotros creemos que sabemos más que Dios, nosotros nos quedamos sin Dios. ¿Y cómo nos quedamos? Confundido, perdido, ¿verdad? Hablando plume burro, podemos decir. Entonces, pero el ser humano se vuelve tan tonto, tan bruto, que incluso le da odio y le da rencor que el otro le diga lo que Dios cree, lo que Dios hizo. Por ejemplo, que acaban de matar, Kirk, ¿verdad? Que lo que decía era eso. Le decía a los jóvenes, señores, déjense de estar pensando en disparate y bobería de género y de ideología, esa cosa. Cásense, tengan su familia, que lo más hermoso y lo más bonito que un ser humano puede hacer es tener una familia. Así y es. Entonces, ¿por eso lo mataron? Porque decía eso. Por eso lo mataron, es decir, porque decía las cosas que son, podemos decir, desde el punto de vista humano, de sentido común, ¿verdad? Entonces hasta eso, el ser humano se vuelve tan tosco que se vuelve incluso, se tapa para no ver la verdad de Dios. Bueno, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Todo esto que usted ha ido comentando, padre, yo pienso, o sea, mi opinión al respecto es que hoy día andamos muy distraídos en la vida, o sea, uno de los mayores males que hay en la sociedad es la distracción, es la dispersión. Y si no hacemos buen discernimiento, no podremos hacer buena elección. Y si cometemos errores es porque andamos distraídos por la vida. Entonces, creo que es un llamado constante a centrarnos en qué yo quiero y qué Dios quiere para mí.
Es ese. Una pregunta fundamental. ¿Qué Dios quiere de mí? Sabiendo una cosa, no porque yo voy a dedicar mi vida para complacer a Dios, para hacer a Dios feliz, no. Es que yo, haciendo lo que Dios espera y quiere de mí, esa es mi alegría y mi felicidad. Claro. Es decir, donde a veces incluso a usted se lo han dicho, yo sé que se lo han dicho a usted, para tú ser cristiana no necesariamente tiene que ser religiosa. Más de lo que usted se En imagina. cualquier estilo de vida se complace a Dios, es decir, se sirve a Dios, tú puedes servir a Dios, que eso es pura mentira. Uno le sirve a Dios en el estilo de vida que Dios quiera y en el lugar donde Dios quiera. Siendo fiel a la vocación. Siendo fiel a la vocación, siendo a lo que Dios quiera. Sí. Es decir, ahí está el secreto de la Santísima Virgen María, ¿verdad? Y aquí la esclava del Señor. Y desde entonces María se dedicó a hacer ¿qué? Lo que le agradaba a Dios, porque lo que le agrada a Dios es lo que nos hace felices a nosotros. Así es. Por eso, si hay una cosa, ¿verdad? Primeramente, Jesús lo dice bien claro. Sin mí, ustedes no pueden hacer nada. Por eso es el problema que tenemos en la sociedad. El miedo que hay hoy en todos los sentidos. El miedo a una tercera guerra mundial. Miedo que se arme un pleito entre este país y el otro país. El miedo en República Dominicana de que pase yo no sé qué cosa. El miedo a que gane qué sé yo quién. El miedo a que surja tal tipo de gobierno. Es decir, pregúnteme usted una cosa. Si nosotros ahora mismo nos dicen, miren, que nos digan como le dijo Jesús a Nicodemo, tiene que volver a nacer de nuevo. Es decir, que tenga uno que entrar en el vientre de una mujer de este tiempo. Yo le dije, no, déjenme así mejor. Porque imagínense, donde el ser humano corre más peligro en el vientre de la madre. Es decir, es una sociedad en crisis. Pero lo que yo pienso, hay una cosa que yo veo que es constante, ¿verdad? Yo he traído muchos sacerdotes, religiosas, lo hemos entrevistado en el programa. ¿Y qué es lo primero que yo le pregunto? Primeramente veo una persona feliz y contenta. Yo me río de todo, yo soy muy feliz, yo soy muy contento. En mi casa somos 6 y hay 5 casados por la iglesia y tienen sus hijos. Bueno, mi hermana mayor no pudo tener hijos, se casó a los 31 años y no tuvo hijos, ¿verdad? Pero yo veo a mis hermanos tan felices, tan contentos con sus hijos, y yo un día le cargo al niño 2 minutos, pero ya a los 5 minutos y le digo a mis hermanos, muy bien, ustedes escogieron muy buen camino, pero yo escogí el mejor, ¿verdad? Yo escogí el mejor. Entonces, yo veo que la vida religiosa, la obediencia a Dios, dedicar tiempo a la oración, hacer obra de bien, es lo más hermoso que le puede pasar a un ser humano. ¿No se siente usted, con todos los problemas que le viene la gente a usted, bendita, bienaventurada y dichosa? A mí me da mucha alegría porque puedo servir, porque puedo ayudar, porque puedo amar. Creo que una de las vocaciones más lindas que yo he podido descubrir, cuando nosotros podemos escuchar a los demás, a los necesitados, es porque podemos ser instrumento de sanación. Uh-huh. Sí, instrumento de amor, y eso a mí me da una felicidad como usted no se imagina. Uh-huh. Sí, ese es el servir en la comunidad, el servir a las personas que llegan, que me dicen quiero hablar con usted, Sor, en cualquier escenario, ya sea desde el aspecto psicológico, desde el aspecto psicoespiritual, desde cualquier escenario. Mi mayor alegría es poder escuchar, porque hoy más que nunca el ser humano busca ser escuchado. Y nosotros estamos hablando, usted es religiosa, yo sacerdote, pero también está la vida matrimonial. Vamos a hablar un poquito, vamos a llamar a Carawinque, Giovanni Carawinque, que está aquí con nosotros, y cuando está en Nueva York hay que aprovecharlo, ¿verdad? Porque hay una cosa que el aspecto de la familia, cuando uno viene de familia, usted tenía papá y mamá, eran 10 hermanos, pero Giovanni tiene 9 hijos.
Para Giovanni eso es una bendición. Y Giovanni es un envidioso porque Giovanni vio a su papá bien casado, lo vio feliz y contento, lo vio con 9 hijos y dijo, yo quiero lo mismo. Giovanni, ven hablando un poquito de eso. Es decir, dime tú, ¿qué fue lo que pasó? Que tú te metiste con una envidia con tu papá y exactamente lo que tu papá hizo, eso hiciste tú. Incluso tú forzaste un poquito, ¿verdad? Porque tú no podías tener hijos, primeramente. Explícame. Bueno, fueron milagros uno detrás del otro. Ajá. Y realmente un llamado de Dios. Ajá. De vocación. Porque hay gente que cuando habla la palabra vocación creen que es solamente la sacerdotal. Sí, y Dios nos llama a una misión concreta y a muchos nos llama a esa la vocación de la familia. Y eso la iglesia lo confirma. Sí, sí. O sea, por eso uno tiene que hacer la preparación al matrimonio y la iglesia te van a hacer esta pregunta, usted tiene que responder esto. Y todavía no dicen el grado de peso que tiene esa pregunta y decidimos entrar. Entonces yo estaba en el preaspirantado salesiano. O sea, tú eras seminarista también. No fui seminarista, sino en la etapa en la que ellos hacen discernir a los bachilleres si van. Tú estabas pensando en eso. Por lo menos te pusieron a pensar. Estaba en búsqueda, Giovanni. Ok, ¿y por qué tú no seguiste adelante? ¿Qué pasó? No, dime ese día que ya tú fuiste. El año antes. Que tú saliste de ahí diciendo, no, yo no voy a ser sacerdote. No voy a ser padre. ¿Qué pasó? Dios mío. Cuando ya llegó el momento, me acuerdo el padre Rafael, en paz descanse, salesiano en Jarabacoa. Ajá. Me dijo, mira, ya año puede entrar en el preaspirantado. Yo le dije, no, padre, yo creo que esto no es lo mío. No, yo había visto en ese proceso de discernimiento, justo es para uno descubrir realmente lo que es o no es. Sí. Y yo había estado 3 años en el proceso de ver. Mi papá me llevó al Santo Tomás de Aquino, al seminario mayor, para que yo viera. Que tu papá era el administrador cuando yo estaba en el seminario Santo Tomás. Fue antes de ese proceso, para que usted vea, antes de entrar como familia a servir al seminario, mi papá me mandó porque él quería que yo viera también la vocación diocesana. Ajá. Qué sabio es tu papá. Cuando yo fui, lo que encontré como unos hombres grandes, yo me lo encontré, yo tenía como 12 años. Ajá. Yo dije, papi, ahí hay muchos viejos. Eso yo no, a mí me gustan más los salesianos. Aquí hay más jóvenes. Entonces seguí en el proceso del preaspirantado salesiano. Y ya cuando me dice el padre Rafael, mira, este año ya puede entrar para que haga el cuarto de bachillerato aquí, de aquí sigues el proceso. Y yo le dije, no, yo creo que en este nivel ya me he dado cuenta que no, que realmente lo mío es otra cosa. Yo no tenía novia, ni me había fijado, no fue un caso de que yo me fijé en una muchachita, nada de eso. Ni que nadie se te atravesó en el camino. No, nada de eso. Porque yo sé que a Ana Julia le enamoraron. ¿Y tú sabes lo que dijo ella? La carne no es tener garabato, pues falta gato, ¿no? ¿Usted no le dijo así? Ay, Dios mío, eso, el que a una mujer le enamoren, eso es parte normal y de la cotidianidad de la vida. No, pero no a una monja, a una mujer sí, pero es que yo no era monja, padre. Es que yo no nací. ¿Y qué usted monja. le dijo? La carne, Tabito le dijo, lo espantó Tabito. Bueno, usted formó parte de esa experiencia porque usted escuchaba lo que me decían en la parroquia. Ay. Entonces, vamos a ver una cosa, miren. La vocación es un llamado de Dios a un estilo de vida determinado. Es una vocación casarte, como este que tiene 9 muchachos. Y 4 nietos. Señores, antes una gente con 9 muchachos y 4 nietos era un viejito con un batón. Era un anciano. Y mira qué joven está Giovanni. ¿Tú no usas batón todavía? No, tú no usas batón. Doy cada vez más cerca, sí, pero... Una cosa es el llamado de Dios y me voy a basar en un texto bíblico de San Mateo. Creo que en el capítulo 19. Dice Jesús, miren, hay gente que lo hicieron eunucos los hombres. Es decir, eso se refiere en la antigüedad del Imperio Romano. Y bueno, esos emperadores cuando a la hora de irse para la guerra no dejaban sus esposas con mujeres. Porque decían, las mujeres dañan a las mujeres por chimosa. Eso había un contexto. Entonces, ellos castraban hombres, lo hacían eunucos para dejar sus esposas con hombres, pero castrados, para que no hubiera problema. Pero dice, hay otros que se hacen eunucos ellos mismos, es decir, sacerdotes, religiosas, que deciden, ¿verdad?, no casarse, sino vivir para Dios en ese sentido.
Pero hay una expresión que dice, pero hay otros que nacieron eunucos. Es decir, ¿qué está diciendo aquí? Que hay hombres y mujeres que no tienen la vocación matrimonial. Eso es una cosa que hay que reflexionarla y pensarla. ¿Tú sabes por qué? Porque hoy se piensa que todo el mundo nació para casarse y todo el mundo nació para tener hijos. Y eso no es así. Por eso hay tantos matrimonios deshechos, hay tantos hijos abandonados, hay tanta dificultad incluso con el aborto y todo ese mundo de cosas, porque hay gente que no tiene la vocación ni de casarse ni de tener hijos. Es decir, y si respetáramos eso, porque el matrimonio es un llamado. Cuando usted es una gente violenta que lo que hace es golpea a una mujer, usted no está llamado a casarse. Cuando a usted no le gustan los niños, usted no está llamado a casarse tampoco. Hoy hay una corriente psicológica, hermana, corríame si me equivoco en eso, de mujeres que están buscando un hijo. Y yo le digo, no se busca tener hijos, se busca tener una familia. ¿Sí o no? Dígame usted, corríame en eso. Bueno, porque realmente tenemos que centrarnos en cuál es la finalidad del matrimonio. Y no podemos forzar, por ejemplo, una dimensión cultural. En ese caso de que todos nacen para casarse, como usted dice, y eso también es una dimensión cultural porque depende de la religiosidad, depende de la familia, depende de los valores y todo eso. Ese es el punto. Conocí una mujer, se casa con un hombre y al poco tiempo le dice el hombre, mira, me equivoqué al casarme contigo, yo no tengo la vocación de hacer feliz una mujer, porque yo no me aguanto, ¿verdad? Y él la dejó y se dedicó a una vida promiscua, mujer y allí, mujer y aquí. Bueno, tenía un complejo de barraco, parece, ¿verdad? Pero la cuestión que ese señor, que pensaba como que eso era una vocación, vivir una vida desordenada, una vida promiscua, ese terminó hace unos años, terminó suicidándose, creo que en New Jersey vivía, terminó suicidándose. Y recuerdo que un señor murió y había dejado muchos hijos regados. Y el papá y un hijo decía a él en el funeral, papá fue bueno, nada más tenía un problemita y era que le gustaban las mujeres. No era que le gustaban las mujeres. Porque eso no es un problema, eso es algo con natural al ser humano. Que el hombre se sienta atraído por la mujer, que la mujer se sienta atraído por el hombre. Pero otra cosa, uno tener complejo de animal, de barraco, de no tener control, ¿verdad? Y no abrir el corazón a Dios para que Dios haga que uno viva una vida digna, una vida hermosa y bella. Si hay algo que usted está consciente, es que su papá, con lo que usted vio en él, su papá está en el cielo. Es así. Y esto que usted está diciendo, padre, tiene mucho que ver con los valores de la familia. Porque una persona que lleva una vida desordenada, en ese sentido, en el aspecto sexual y afectivo, es porque tiene un patrón de conducta que posiblemente lo haya heredado tal vez de su mamá, de su papá. Lo haya aprendido. En este sentido, hoy más que nunca hace falta volver a los valores de las familias y que los matrimonios sepan del valor de esta vocación y que puedan transmitirle, inculcarle y hacer que se desarrollen en los hijos estos valores, porque si no, nunca van a aprender a discernir lo que es una vocación. Y realmente es muy doloroso que tantos jóvenes sucumben hoy día en la vida porque no tienen una referencia. Cuando no tenemos un referente de mamá, de papá, de familia, de matrimonio, entonces podemos cometer muchos errores. Dice una frase hindú que me encanta, dice que cuando no conocemos el camino, corremos el riesgo de terminar en cualquier parte. Así es. Cuando uno no sabe a dónde más se mete por cualquier hoyo, pero al final, hermana, es la vida fuera de Dios, qué triste. Y aquí hago referencia una vez que en el Vaticano, el Papa Juan Pablo II dando una catequesis, después de la catequesis salía a caminar y entre la gente, una mujer con su esposo le sale al frente al padre, a Juan Pablo II, y le dijo: ay, Santo Padre, mi esposo no quiere ir a misa, no quiere rezar, no quiere nada religioso, no sé qué le pasa, démele un consejo.
El Papa no encuentra qué decir, da 2 pasos hacia adelante, pero reacciona y vuelve 2 pasos hacia atrás. Y miró al hombre a los ojos y le dice, qué triste es vivir sin Dios. Y se lo repitió otra vez, qué triste es vivir sin Dios. Y yo leí eso en una revista, el mismo hombre contando su experiencia. Dice que esa palabra del Papa le llegaron al alma, llegó a su comunidad, se confesó y otra vez retomó la vida espiritual. Qué triste vivir sin Dios. Yo pienso, al final muchas cosas psicológicas, muchas explicaciones, pero al final es, qué triste vivir sin Dios y qué alegría vivir en Dios. Y no es que uno sea bueno, ni mucho menos, ¿verdad? Hay tanta gente que yo veo en la iglesia casada, con hijos, o gente jóvenes en la calle, jóvenes en la iglesia, y yo a veces hasta una envidia sana, quisiera yo llegarle por los talones en santidad, en bondad a esta gente, ¿verdad? Pero al final es como decía Carlos Acutis, no te mire a ti mismo que te entristece, mira a Jesús desde la cruz y ese te alegrará tu vida. Amén. Hermana, nos faltan unos minutos. Si usted al recordar Sabana, ¿cómo se llama su comunidad? Sabana del Río. Sabana del Río. Primero, ¿Palmar está más allá de Sabana del Río sí, o antes? Más allá. Más allá. De Sabana del Río, ¿a quién usted recuerde que esté allá, que usted le mande un saludo? Ay, qué lindo. Bueno, los vecinos más cercanos, Rafael y Morena, y toda la familia, ellos realmente le pido oración, Padre, por ellos que están muy delicados de salud, pero fueron el calor, la alegría también para nosotros ahí, porque la casa donde vivíamos nosotros estaba un poco apartada y los vecinos más cercanos realmente eran ellos, fueron los más cercanos y los recuerdo a todos con mucho cariño. ¿Y de Cebicos? De Cebicos hay tanta gente linda y querida. Quiero enviarle un saludo muy especial a alguien que yo sé que me va a ver a través de este programa, que es Moreno, nuestro amigo. Ah, el amiguito. El amiguito Rafael Álvarez, porque él se mueve en estos medios constantemente, y decirle que nos da mucha alegría que nosotros podamos saludarle desde acá. Sí. ¿Verdad? No, y el amiguito, un amigo de siempre, ese es el amiguito. Ese es un amiguito de siempre. Un amiguito de siempre, sí. Sí. Quizá un año que no nos vemos, que no nos hablamos, pero siempre la amistad está ahí. Yo quiero mandarle el saludo a una señora que la conocí, ella va a la catedral, creo que se llama Lucía, vive cerca de la catedral, y ella me dijo, padre, mándeme un saludo. Y el guachimán de allá de la catedral, el guardia. Pues no se pierde el programa. Él lo que le gusta ver al hermano Torillo, pero Torillo está en Santo Domingo, allí en el centro de rehabilitación. Y de las comunidades, hermana, ¿en cuáles comunidades en República Dominicana ha estado usted? Comunidades, bueno, actualmente yo estoy trabajando en Cancino. En Cancino. Una persona de Cancino que usted conozca, que usted salude. Padre, pero usted me la está poniendo difícil en público. Ajá. Porque yo tengo mucha gente que quiero. Ajá. Y si yo menciono un nombre, los demás se me van a poner celosos. ¿Y de sus hermanos? De mis hermanos. ¿A quién usted saluda? De mis hermanos, yo los saludo a todos. ¿Cómo se llaman sus hermanos desde el más grande? Bueno, Luis, el más pequeño. Yo tengo 2 hermanos mellizos, Luis y Manuel. Ajá. Sí, María, Alicia, José, ya Carmen, caminan. Jorge. ¿Ya los mellizos hermanos suyos caminan? Pero mucho. Caminan, ok. Sí. ¿Jorge? Sí, Jorge, ya los mencioné, Jorge, María, José, Nicia. Ok. Sí, Octavio, Francisco y Carmen. Sí. Y Magdalena, que es nuestra, es nieta, pero es hermana de crianza también. Yo saludo también a los que trabajan con mi hermano en Eurotruck. Sí. Que hay unos que trabajan allá con mi hermano y que sus esposas también ven el programa allá en la capital. Bueno, al final señores, desen un tiempo, desen un chance y busquemos a Dios. Que sin Dios no hay nada y con Dios está todo, ¿verdad? Amén. Hermana, ¿qué usted invita, por ejemplo, la juventud que cuando ya están mentalizados con el cerebro lavado
que muchos de ellos cuando le hablan de las cosas de Dios o de la vida consagrada o de la vocación religiosa, como es si fuera el diablo a la cruz. ¿Qué usted le dice? La invitación es a detenerse. O sea, cuando el joven quiere conseguir algo, quiere conseguirlo en la inmediatez. Ahora mi consejo es a detenerse, a escuchar, a buscar a alguien con quien dialogar para que les pueda acompañar en eso, que en ese proceso de búsqueda, porque todos buscamos algo en la vida, pero necesitamos ese espacio. Así que deténganse, jóvenes, a escuchar la voz de Dios para que puedan discernir lo que Dios quiere para cada uno de ustedes. Ojalá que también como yo, como el padre Silvio, puedan encontrar como ese punto que nos hace felices para siempre. Ese sabor, ¿verdad? Ese sabor. El sabor y de la vida, el sazón, lo tiene Dios. Bueno, a Giovanni Carabuín, que yo le iba a preguntar a Giovanni que si era feliz, pero yo lo vi contento. Pero muy contento, sí. Ese es feliz. Sí, un saludo especial a la Comisión de Prevención y Abuso en Santo Domingo. Aquí estamos Giovanni y yo representándolos a todos, al Padre Mario de la Cruz, a Monseñor Amable, Magdalena y también, bueno. Se le olvidó. Yo saludo a Toribio y a toda la gente allá en el Centro de Rehabilitación. Hermano Toribio, usted tiene su proyecto allá, Dios les bendiga y desde aquí les saludamos, ¿verdad? Y bueno, vamos a despedirnos con la bendición, que por intercesión de la Santísima Virgen María de las Mercedes y de todos los santos, el Señor les colme de sus bendiciones, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios les bendiga, nos vemos. Gracias, hermana, bendiciones.